muy importantes y muy clarificadores dentro de la nueva ley de vivienda para que todos los que nos están oyendo, viendo y siguiendo en las redes puedan tener los conceptos absolutamente claros y sin ninguna duda al respecto. José, hablábamos de que la limitación de los precios de alquiler en zonas tensionadas es una de las, si no la medida estrella de la nueva ley. Pero, ¿qué requisitos deben darse para considerar una zona como tensionada de acuerdo a la nueva norma? Sí, efectivamente, este es uno de los requisitos, vamos, de las partes más importantes de la nueva ley. Y aprovecho a que está Luis también en línea para que me corrija si en algo me equivoco o no lo digo correctamente. Me vais a permitir un poco que vaya leyendo las notas que he sacado al respecto. Entonces, sí, efectivamente, las zonas tensionadas son los barrios o municipios en los que se orientan actuaciones públicas cuando exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población. Hay unas zonas muy significativas, como pasa, por ejemplo, en Palma de Mallorca, en Madrid, en Barcelona, etcétera. La declaración de zona de mercado residencial tensionado es competencia de las comunidades autónomas y de los municipios, y su vigencia será de 3 años, pudiéndose prorrogar anualmente. Como todavía han dicho, Gracia, el PP dice que se opondrá a estas zonas y que intentará derogar esta parte. Ya veremos qué ocurre dentro de 24 o 25 días. Para que se pueda declarar una zona tensionada es necesario cumplir las siguientes condiciones. El coste medio, esto es muy significativo y son datos muy puntuales y hay que tener muy en cuenta. El coste medio del alquiler o de la hipoteca, más los gastos y suministros básicos, sea superior al 30% de la renta media de los hogares. Por ejemplo, si la renta media de la zona es de 2.500 euros por hogar, la renta de alquiler más los gastos de suministros no podrá superar los 750 euros al mes. Entonces, ahí queda muy limitada el importe del alquiler. Otro aspecto es que el importe de los alquileres o de la compra de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los últimos 5 años a la declaración del área tensionada. Por ejemplo, el alquiler medio de un piso costaba 1.000 euros en enero del 2020, multiplicado por el IPC hasta enero de 2023 sería el 12,9 más 3 puntos porcentuales adicionales sería el 15,9. Al llegar el precio del alquiler a los 1.600 euros sería zona tensionada. Esos son los apartados más claros de cómo se define la zona tensionada. Vale, con lo cual son unos parámetros muy tasados y en cualquier caso eso es lo que definirá, ¿no? La llamada zona tensionada. Muy bien. Exacto. Otro de los conceptos de los que se habla muchísimo desde la prepublicación y publicación de esta nueva norma es ese de el gran tenedor, ¿no? que estamos oyendo tantas veces. ¿Qué se considera como gran tenedor, José, y cómo se va a ver afectado por la nueva ley? Sí, aquí la ley ha querido delimitar un poco lo que son los grandes grupos inversores y lo que es el pequeño inversor personal o particular. Los grandes tenedores son las personas o empresas que tengan más de 10 inmuebles urbanos o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo los garajes y los trasteros. Hay que tener en cuenta que en las zonas tensionadas también se consideran grandes tenedores las personas o empresas que tengan 5 o más viviendas ubicadas en dicho municipio o barrio. Vale. O sea que también queda limitado por las zonas tensionadas, ¿no? Y los pequeños propietarios, quienes tengan la propiedad menos de 5 viviendas. Esa es un poco cómo se está estructurado el gran y pequeño inversor. En cuanto al tema de la renta por alquiler, José,
Vamos a hablar de si existe un tope a la hora de fijar ese precio en el alquiler o no existe, va a poder pagarse la renta en metálico y cómo se va a actualizar ahora mismo el precio de esa renta una vez desechado y sustituido el IPC por otro indicador. Pues por esa misma pregunta que acabas de hacer se justifica el que los inquilinos o propietarios hagan uso de los asesores sobre todo inmobiliarios, que son los que más van a estar al día en cuanto a esto. La verdad es que es un poquito complicado. Para los contratos de alquiler firmados a partir del 26 de mayo, que es cuando esta ley entra en vigor, las rentas estarán reguladas y topadas, independientemente de si son grandes o pequeños propietarios, solo cuando la vivienda se encuentre en una zona tensionada. Si se hace un nuevo contrato de arrendamiento en una zona tensionada, el precio del alquiler no podrá exceder al de la última renta que hubiese estado vigente en los últimos 5 años de la misma vivienda, una vez aplicada la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, sin que se puedan fijar nuevas condiciones que establezcan la repercusión al alquilado de cuotas o gastos que no estuviesen recogidas en el contrato anterior. De tal forma, y como ejemplo, una vivienda en la zona tensionada tenía en el 2022 un alquiler de 800 euros mensuales. Con el nuevo contrato, el precio de alquiler no podrá superar ese importe más el aumento correspondiente al índice en vigor del 2% para el 2023 y de 3% para el 2024. Y por definir el nuevo índice a partir del 2025. Con lo cual, el nuevo contrato en el 2023 no podría superar los 816 euros. Hay que tener en cuenta que hoy precisamente está reunido el Consejo de Ministros y que quieren prorrogar ese 2% también para el 2024. Ya veremos qué es lo que nos dicen. Veremos qué ocurre.